¿Listos? Muy bien. Bueno, entonces dijimos que estas son las tareas fundamentales, las cosas que en nuestra parroquia y en la diócesis no podemos abandonar, ¿no? No nos podemos desentender. Si alguien dijera, por las circunstancias de su parroquia, si alguien dijera, pues es que miran, yo eso de comunicación, pues realmente no le veo mucho sentido, ¿no? En mi parroquia, por X o por Y, que ya ahora sería muy raro, ¿no? Pero, no sé, hace algunos años pues tendría que haber sido algo muchísimo más analógico, ¿no? Algo impreso. Pero bueno, si por alguna razón alguien dijera, es que en mi parroquia el tema de comunicación pues no jala, ¿no? Uno diría, bueno, no es tan grave. Pero nadie en ninguna parroquia puede decir, no, mira, en mi parroquia eso de social no funciona, entonces mejor hacemos otras cosas. Ahí no. Ahí no se trata del tripié fundamental que tiene su razón de ser en el hecho de que Cristo ejerció ese triple ministerio. El ministerio de ser rey servidor, de ser sacerdote y de ser profeta. Porque Cristo es nuestro maestro, nuestro modelo, estamos llamados a mantener vivas al menos estas tareas fundamentales en nuestra parroquia, ¿no? Vivas, activas, sanas, ¿no? Siguiendo la imagen del profeta. Estas borreguitas tienen que ser borregas gordas, bien alimentadas, fuertes. Si las otras están medio enfermillas, medio flacas, medio piojosas, bueno, pues hay que echarle ganas para que no estén tan así, pero estas sí necesitamos atenderlas para que sean eso, para que sean esas ovejas fuertes, sanas, ¿no? Bien alimentadas. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Bien, bueno, tenemos el último círculo, que son las instancias de comunión universal. Y que bueno, que son las que ya habíamos mencionado hace un ratito. Tenemos sobre todo partiendo del decanato, de la diócesis, la provincia, la región, la sede, la Iglesia universal. Bueno, ¿y qué implica esto? ¿Qué implica estas instancias de comunión universal? Bueno, aunque hay iglesias locales, ¿no? Aunque hay iglesias particulares, y esas iglesias particulares a su vez están formadas de distintas parroquias, no hay muchas iglesias. La iglesia es una, la iglesia de Cristo es una. Ya lo dijimos en la materia de eclesiología, de introducción a la eclesiología, que esa es una de las características de la iglesia de Cristo, es una iglesia. No son muchas iglesias. No es que cada parroquia es su propia iglesia, ¿no? Por ejemplo, aquí en la diócesis no podemos decir que hay 128 iglesias de Cristo. No. Hay una sola iglesia. Una sola iglesia. Entonces, aunque por razones de practicidad, por razones de operatividad, la Iglesia ha ido haciendo estas divisiones territoriales, no hay muchas iglesias, hay una sola. Y necesitamos aprender a vivir también en comunión para que se manifieste esa nota de la iglesia, que es el hecho de que es una iglesia. Y bueno, pues sobre todo el asunto es ese, ¿no? Que nos mantengamos unidos al Santo Padre. Esto es la Iglesia Universal. Que sepamos trabajar también en coordinación con la provincia eclesiástica, con la Conferencia del Episcopado Mexicano, ¿sí?
aunque no aparece por aquí, pero también sería bueno que tuviéramos en cuenta la realidad del decanato, ¿no? El decanato es una cierta cantidad de parroquias. No hay como, me parece que no hay un mínimo, ¿no? Me parece que tampoco hay un máximo, ahora no estoy muy seguro, pero creo que no lo hay. Pero el asunto es ese, ¿no? El asunto es que se trata de parroquias que tienen una realidad semejante porque están cerca unas de otras y por lo tanto están llamadas a trabajar en común. El día de hoy que tuvimos reunión de canal, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Yo comentaba con uno de los frailes, estábamos hablando de este tema de los requisitos para los sacramentos y cómo en un lado piden una cosa y en otro lado pedimos otra, y pues la gente va buscando dónde está más fácil, ¿no? Dónde es más accesible, dónde es más rápido, etcétera, etcétera. Bueno, y comentábamos que, por ejemplo, un gesto de unión, de comunión de canal, sería que cada parroquia dijera: yo tengo estas catequesis en estas fechas, tengo esta catequesis prebautismal, tengo esta catequesis prematrimonial, tenemos estas ofertas de formación, ¿no? Y si no pueden ir a su parroquia por X o por Y, ahí está esa otra parroquia donde también se les puede recibir. Ajá. Por ejemplo, eso sería un gesto de comunión, que entre las parroquias de aquí del Decanato de Santiago pusiéramos en común cuáles son nuestras ofertas en cuanto a preparación presacramental para que la gente lo pueda aprovechar, ¿no? Y aquí de repente a mí me ha sucedido, ¿no? Que dicen: oiga, es que pues por X o por Y, ¿no? Resultó que el que iba a ser padrino ya no pudo o ya no quiso, y pues ahora estamos pensando en alguien más, pero necesita tomar sus pláticas y es dentro de 8 días, dentro de 15 días, y aquí no hay porque es una vez al mes, cositas así, ¿no? Entonces el asunto es ese también respecto del decanato, que seamos capaces de coordinarnos a nivel provincia, a nivel nacional y también a nivel decanal. Y finalmente tenemos también esta propuesta de que lo encontramos acá, dice otro, ¿no? Dice otro. Bueno, ese otro, diría mi prima Fer, ese otro es este asunto del diálogo con la sociedad civil, con la cultura secular y las instituciones públicas. Aunque son cosas diferentes, efectivamente son cosas diferentes, y ya desde hace un buen rato estas son realidades que están muy bien separadas. De todos modos, pues son realidades con las que nos toca convivir, ¿no? Diría la carta a Diogneto, o sea, pues los cristianos son como el alma del mundo, ¿no? Viven por aquí, viven por allá, pero siguen viviendo en el mundo dentro de una sociedad particular. Y dentro de esa sociedad particular, dice esta carta, los cristianos no solamente cumplen la ley, sino que se manifiestan como los mejores cumplidores de la ley civil. Sería bueno que nos preguntáramos si eso aplica para cada uno de nosotros, pero bueno, el asunto es ese. El asunto es que respecto de las realidades temporales no nos desentendemos. Al contrario, hay que buscar la manera de entrar en diálogo también con esas realidades. Entrar en diálogo, ¿para qué? Para alcanzar el bien común. No solamente el bien para la iglesia, no solamente el bien para mi parroquia, no solamente el bien para un candidato, no solamente el bien para eso, ¿no? Para una institución, sino el bien común.
Lo que busca el cristiano es eso, el bien común, el bien para todos. No nada más mi conveniencia, no nada más la conveniencia de algunos, sino el bien de todos. Muy bien. Bueno, estas cuatro realidades, estas cuatro realidades deben terminar, como decíamos al inicio, deben terminar por impactar acá, en los lugares de comunión. Deben terminar ahí. Todo esto, los azules, los verdes, los amarillos, los rojos, la intención es que impacten ahí, en nuestras familias, en nuestros movimientos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, que llegue ahí todo este trabajo pastoral. Bien, avanzamos y bueno, pues decir que como ya anunciábamos al inicio de esta segunda carta pastoral, el asunto no es que cada... Sí. ¿Cuál es la iglesia local y cuál es la iglesia particular? La local es aquí, la parroquia. La particular es la diócesis. Y la universal, pues es la universal. Es la de Cristo. Es la de Cristo. ¿Sí? Ajá, sí me expliqué. Ok, muy bien. Bueno, ya anunciábamos al inicio que al obispo le interesa que estas 6 realidades, estos 6 equipos base, las tareas fundamentales y las comisiones, no sean esfuerzos aislados, no sean trabajos aislados, sino que vayamos buscando la manera para que esos 6 equipos trabajen en conjunto, trabajen en armonía, trabajen ayudándose unos a otros. Eso no quiere decir que todos vamos a ir como muéganos a hacer todo. Eso no quiere decir todos vamos a ser catequistas, todos vamos a ir con los jóvenes, todos vamos a ir a Cáritas, todos vamos a leer, todos vamos a cantar en el coro. No es uniformidad en ese sentido, es unidad. La riqueza de cada uno y la riqueza de cada equipo vaya encontrando la manera de hacer sinergia, de hacer juego, de hacer palanca con las otras pastorales, con los otros equipos, que es el ejemplo que les ponía en alguna ocasión, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, un día Cáritas dijera, bueno, vamos a pedirle a los jóvenes que vengan a ayudarnos a repartir las despensas, ¿no? Por ejemplo, vamos a pedirle, no sé, a las pequeñas comunidades, como se ha hecho, vamos a pedirle a los miembros de las pequeñas comunidades que nos ayuden en la misión. No sé, vamos a pedirle a los coros, que pues, a lo mejor propiamente están para el servicio de la liturgia, pero vamos a pedirles que nos ayuden con el retiro que organizaron los misioneros al final de la misión, ¿no? O sea, el punto es ese, el punto es aprender a apoyarnos unos a otros, ¿sí? Que no sean trabajos aislados, que no sean trabajos independientes, que no sea a mí me lo encargaron y yo lo tengo que hacer y a ver en qué palo me trepo, pero yo lo tengo que hacer porque a mí me lo encargaron. No, pues si necesitas ayuda y la puedes pedir y la puedes recibir, de hecho eso es lo correcto, que trabajemos en comunión, ¿sí? No cada quien por su lado, sino que trabajemos en comunión. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si se acuerdan que ahora que estuvimos con la programación, el Padre Leo nos insistía en que cada comisión y cada tarea fundamental, y en la medida de lo posible cada dimensión, tengan su coordinador, su secretario
y su tesorero, ¿se acuerdan? Bueno, a lo mejor a alguno le suena. Esto no es nomás porque se le ocurrió al Padre Leo, es porque es la petición explícita de don Fidencio. Esa es la base mínima de cada pastoral, de acuerdo con lo que nos pide don Fidencio, que haya un coordinador, un secretario y un tesorero. Y eso tanto a nivel parroquial, como a nivel decanal, como a nivel diocesano. ¿Sí? Bueno, y después ya en la última parte de esta segunda carta, el obispo nos presenta algo que seguramente también nos va a resultar muy, muy familiar, porque fue con lo que nos estuvimos rompiendo la cabeza durante más de una reunión, y es el asunto de la planeación. ¿Cómo planear? ¿No? Bueno, otra vez, si ustedes se acuerdan de cómo fuimos realizando este trabajo de planeación, pues más o menos fuimos siguiendo este caminito. Y este caminito no es que se le ocurrió nomás al Padre Leo porque sí, no es que se le ocurrió al vicario de pastoral nomás porque un día lo soñó, no, es lo que don Fidencio nos ha propuesto, claro, no él solo, escuchando también a los sacerdotes a los que él consulta, ¿no? A los decanos, al equipo de consultores, a los encargados de las comisiones, a nivel diocesano. Bueno, al final lo que él nos ha propuesto es este método para planear. Tenemos el marco de la realidad, ¿no? En primer lugar, tenemos eso, un marco de la realidad, o sea, lo que ya habíamos dicho al inicio, hay que saber a quién nos estamos dirigiendo, hay que saber cómo son las cosas el día de hoy, a poder atinarle, sino cómo le hacemos. Luego el marco doctrinal, que es la iluminación con la palabra de Dios y con el magisterio. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a esa realidad que nos invita la palabra y la enseñanza de la Iglesia a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Se realiza ese diagnóstico pastoral, establecemos un objetivo general, uno específico, unos criterios generales, unas políticas y estrategias, de ahí van saliendo las actividades, el inventario de recursos, ¿no? Hacemos ahora sí la programación, qué dimensión, qué se va a hacer, cómo, cuándo, quiénes lo van a hacer, con qué contamos. Y finalmente la evaluación. Bien, bueno, entonces en esta segunda carta pastoral el obispo nos recuerda que esa es la manera como debemos programar nuestras actividades pastorales. No es nada más así de, oye, pues hoy se me ocurrió que hiciéramos esto. No, sino hay que revisar primero cuál es la realidad. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra, que nos enseña la Iglesia para poder trabajar en esa realidad e ir siguiendo el caminito? Bien, claro, después en la evaluación puede surgir eso, ¿no? Oye, a mí se me ocurrió que podríamos implementar esto, y si es algo que responde a esto otro, ¿no? Al inicio, a los marcos de la realidad y doctrinal, si vemos que efectivamente funciona, bueno, pues se puede implementar, ¿no? Ya vimos que esto no está funcionando, bueno, pues hay que buscarle de otro modo, como nos decía ayer el Padre Leo, ¿no? Bueno, pues no se hizo misión en el sector 1 y 2, pues hay que buscarle la vuelta para que se realice. No simplemente vamos a decir, pues no se pudo, pues ya ni modo, hay que se quede. Hay que buscarle la vuelta, hay que buscar cómo se le hace. Bien, y en todo esto insistimos en que la transversalidad es importante, es necesaria, que las distintas tareas
que estamos llamados a realizar, no las realicemos de manera aislada, sino que busquemos la forma de trabajar en conjunto. A nivel diocesano, sobre todo a nivel diocesano, porque ya a nivel parroquial de repente se hace más difícil, también es bueno que haya especialización, o sea, que haya alguien que haya estudiado eso, ¿no? Diría el chiste, a ver, hijo, tú que eres abogado, sácame unos tamales del tambo, ¿no? Del bote. Algo, o sea, en ese sentido, una especialización. Ya después, conforme la cosa vaya avanzando, a lo mejor ustedes también pueden ir especializándose, ¿no? en la formación media y superior. Entonces, bueno, es importante eso. Es importante que nos vayamos especializando, que tengamos gente que nos ayude a ver con mayor claridad por dónde caminar. Y bueno, pues finalmente decir que la meta que nos propone don Fidencio en esta segunda carta pastoral es la meta de una triple conversión. Conversión pastoral, conversión sinodal y conversión espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, primero, la conversión pastoral es, como ya hemos dicho en más de una ocasión, revisar nuestros métodos y nuestras estructuras para que se vuelvan más misioneras, para que seamos más una iglesia en salida. La conversión sinodal, que significa aprender a sentir y amar a la iglesia como cuerpo místico de Cristo, caminando juntos. La conversión sinodal tiene que ver con eso, con el trabajo en conjunto, con lo que antes llamábamos pastoral de conjunto, ¿no? Y finalmente la conversión espiritual, es decir, un nuevo estilo de vida inspirado en la comunión de la Santísima Trinidad. Un nuevo estilo de vida basado en la comunión que existe, de hecho, en la Santísima Trinidad. Esa triple conversión, bueno, pues nos dará como resultado que haya efectivamente, como uno solo es el pastor, una sola es la pastoral, ¿no? Y bueno, pues don Fide lo expresa de esta manera, ¿no? El sueño es que así como en Dios hay tres personas distintas y son un solo Dios, así nosotros podamos decir que en la pastoral hay 6 equipos distintos, pero una sola pastoral. 6 equipos distintos, pero una sola pastoral. Muy bien. Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algún chiste que nos quieran contar, un chisme que nos quieran pasar por ahí al costo. ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Y qué quiere decir parroquia? ¿Qué significa? A ver, iglesia implica una asamblea, en el caso nuestro, porque viene del argot político de la antigua Grecia, pero aplicado a la vida de los creyentes, iglesia significa una asamblea convocada por Dios. Eso es lo que significa iglesia. Iglesia no es el edificio. Iglesia somos nosotros, las personas, los creyentes, que estamos aquí porque Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha convocado. ¿Para qué? Para conocerlo, para amarlo, para servirlo, para obedecerlo y para amarnos unos a otros. Eso es la iglesia. La parroquia es un territorio delimitado
que se delimita para poder atender mejor a los cristianos, a los católicos. Eso es la parroquia. Dependiendo del caso, aquí no se da, por ejemplo, pero hay la mayoría de las parroquias. También hay que distinguirlo del templo parroquial. A veces se dice la parroquia, se entiende eso, no se entiende el templo. ¿Por qué? Porque además hay capillas, o sea, pequeñas iglesias que forman parte de un mismo territorio parroquial y que son atendidas por el sacerdote o sacerdotes que han sido asignados a esa parroquia. Por ejemplo, en la sierra pues sucede mucho eso, ¿no? Las parroquias son muy grandes, muy grandes. Hay parroquias de más de 30 comunidades y a veces cada comunidad tiene su capilla, ¿no? Tiene su pequeña iglesia, pero todas esas pequeñas iglesias dependen del trabajo del sacerdote que está como párroco de esa parroquia. Entonces esa sería la distinción. La iglesia somos los creyentes reunidos por Dios, convocados por Dios. La parroquia es un territorio geográfico delimitado que se le encarga a un sacerdote o a varios, depende de qué tan grande sea y qué tanta necesidad haya. Y las capillas son iglesias que están dentro de un territorio parroquial y que dependen de la parroquia. ¿Sí? Las rectorías son capillas, vamos a llamarle así, por mantener el mismo lenguaje. Son capillas que dependen de la parroquia, excepto en lo económico. En cuanto a la economía, son autosuficientes y se administran solitas, pero en todo lo demás siguen dependiendo de la parroquia. En cuanto a la pastoral, siguen formando parte de una parroquia, solamente que a veces, sobre todo se hace con sacerdotes que ya son mayores, ¿no? Que no se sienten cómodos siendo vicarios, ¿no? Pues precisamente porque llevan muchos años siendo párrocos, pues de repente como que les cuesta el cambio. Y a veces el obispo hace eso, el obispo dice, bueno, mira, te vamos a mandar a esa rectoría, ¿no? Donde sigue siendo el encargado, sí, de esa capilla, pero en comunión con el párroco. Excepto, repito, en lo económico. En lo económico son autosuficientes. Y el rector administra los bienes que ahí llegan. Pues hay muchas. Casablanca, sí, por ejemplo. Ajá. Casablanca, Santa Rosa de Viterbo es rectoría. ¿Mande? Templo expiatorio. En la comercial que está San Martín Caballero. Sí, es que sí, la cosa es que pues, muchas veces no se anuncian así, ¿no? Como rectoría, o sea, pues lo pensamos así como el templo de Santa Rosa de Viterbo. Sí, pero a nivel jurídico sí tienen esa distinción de que son rectorías. Bueno, ¿algo más? Es más importante una basílica que una parroquia. Digamos que sí, pero en cuanto que lo que distingue a una basílica es el gran concurso de fieles que hay. Sobre todo el hecho de que es visitado ese lugar por muchos peregrinos, por muchas personas que no son del territorio, pero que por una cuestión de devoción van a ese lugar. Y por lo tanto se le da ese estatus de basílica, porque son lugares donde hay una gran piedad popular, ¿no? O donde hay una gran devoción
que llama a eso, que llama, por ejemplo, a que haya grandes peregrinaciones o a que haya muchas visitas, aunque no sean caminando o en bici o así, ¿no? Pero que hay mucha afluencia de personas. Eso es lo que distingue a una basílica. Sí, también son nombradas como basílicas. Ajá. Bueno, pues si no hay más, acuérdense que a las 10 en su cama estén. Mejor antes que después. Entonces ahorita es antes, bendito sea Dios. De hoy en 8 empezamos con la tercera carta pastoral, primeramente Dios. Ya casi terminamos. Pónganse de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias por su atención. Buen regreso a sus hogares. Gracias.